Ya. Bueno, en esta tutoría me habían pedido ver parametrización de superficies, así que voy a ahondar en eso. Lo que sí, por lo general, o sea, voy a hacer como los ejercicios del taller global 25, me parece que era, porque esto al final se ocupa, por ejemplo, cuando uno empieza a ver el teorema de Stokes y también la integral para representar la divergencia, pero que eso todavía no se les pasa, entonces como prefiero ver como los ejercicios de parametrizaciones que tienen, que igual a veces son como medios enredados. Eh, ya, ok. Lo primero que hay que tener en cuenta, aquí voy a anotar, creo que es eje 25, es que una integral de superficie se puede escribir como la norma del producto cruz de la parametrización, ¿ya? Como una integral doble. Y al final eso nos va a dar el área de superficie. Ya. Gracias. Empezamos, por ejemplo, con el ejemplo que nos dice, determina el área lateral del cilindro x cuadrado más y cuadrada igual a cuadrado, con z que va entre 0 y 2 y con una constante posible. Entonces, acá mayoritariamente les recomiendo es empezar a hacer las gráficas de las cosas. Entonces, tenemos este cilindro, está entre 0 y está entre 2. Uy, una vez. Eh, pero bueno, y acá, bueno, la idea es empezar a parametrizar. Entonces, en este caso, una parametrización del cilindro es utilizar el ángulo y utilizar z, porque al final sabemos que el ángulo va a estar entre 0 y 2pi y z nos dan al tiro que está entre 0 y 2. Entonces, por ejemplo, si esto lo pensamos como más técnicamente parametrizar un círculo, va a ser como a coseno, que al final es la figura que nos interesa como la tapa del cilindro. Va a ser a coseno de teta por a seno de teta, coma una variable z, que además esa variable también está parametrizada. Entonces, de aquí nosotros podemos sacar la derivada parcial de la parametrización respecto a teta, lo cual nos va a dar menos a seno de teta, coma a coseno de teta, coma cero. No tenemos nada respecto a teta. Y si ahora yo lo hago respecto a z, me va a dar 0,0,1 al derivar. Ok. Entonces, bueno, ahora tenemos que hacer producto punto. Entonces vamos a hacer producto punto entre los vectores. Esta parte tiene que ser muy ordenada. Ya. Entonces escribo I total K, escribo la primera parametrización, que va a ser menos a seno de teta, a coseno de teta, 0, y acá 0, 0, 1. Y acá vuelvo a repetir, o sea, mi manera de calcular el producto cruz es repetir la primera fila, JK, y volver a repetir la segunda. Menos a seno de teta a coseno de teta y z. Entonces, aquí nosotros vamos a ir calculando las multiplicaciones cruzadas. Aquí me equivoqué. Va a llevar a esta así, algo así, y luego así. Y voy a anotar también la otra, que va a ser así. Así. Y bueno, entonces, calculamos lo así. Voy a tener a coseno de teta por 1 por y tongo. Ahora, más menos a seno de teta por 0, entonces se me va a ir toda esta multiplicación a 0, más 0 por j tongo por 0, entonces también se me va a ir a 0. Entonces en verdad no tengo nada más que sumar aquí. Luego tengo que colocar un menos y voy a poner un paréntesis grande y luego acá empiezo a multiplicar las diagonales pero partiendo desde abajo. Entonces me va a quedar menos a seno de teta por j tongo por 1. Ok, entonces me queda a seno de teta por j tongo.
Ahora más y tongo por 0, que al final, bueno, me va a dar 0. Y más 0 por a coseno de teta por k, pero también me va a dar 0. Entonces llego a que es a coseno de tongo más a seno de j. Entonces, si lo quiero escribir, en verdad me va a quedar como a coseno de teta y a seno de teta, coma 0. Ok, una vez tengo el producto junto, a esto le tengo que calcular la norma. Es decir, la norma de producto punto de las parametrizaciones. Ya, entonces van a ser la raíz de todos los componentes al cuadrado. Entonces voy a tener un a cuadrado por un coseno cuadrado más a cuadrado por seno cuadrado, pero el coseno cuadrado con el seno cuadrado, o sea, puedo simplificar o sea, puedo factorizar por a cuadrado, entonces me van a quedar estos dos sumándose entre sí, que va a ser 1 por identidad trigonométrica. Y además el 0, bueno, tendría que sumar más 0 al cuadrado, pero 0 al cuadrado es 0, entonces me va a quedar 0 la raíz de a cuadrado. Y esto vendría siendo a. Eh, y bueno, recordemos que al final estamos haciendo eh, el área de esta superficie. Entonces va a ser la integral de 0 a 2pi, de 0 a 2 de a. Y al final esto, si lo quieren ver como de una manera más simple, vendría como a representar no es el jacobiano, pero podría representarse como el jacobiano, que al final estamos aplicando una parametrización. Entonces, esta norma es como el cambio que uno paga, por decirlo así, al expresar esta integral. Entonces, va a quedar de z a de teta. Esto va a ser integral de 0 a 2pi. Uy, puedo sacar el a, me va a quedar z evaluado en 0. Y esto va a ser 2 por 2 por pi por a. Y al final estos 4 ¿entiendes? Yo tengo una pregunta Dime, a la Cata le pusieron unos 4, dime. como aparte de lo del proyecto. Muy cortito. Del proyecto, ok. Sí, Sí, que no cacho lo del teorema de investigación. No sé si después de la ayudantía hay otra cosa. sí, sí. Dale, eh, gracias. Sí, porque yo creo que andamos todos en la misma, porque se entrega mañana. es que no sabía que Sí, iba a porque entregar por un eso yo creo proyecto. que hay poca gente en la ayudantía, porque como mañana tenemos que entregar esto. Ah, ya, si quería hago eh, voy a hacer, puedo hacer el otro y por último le dejo Oye, la sí, pausa y mira, vemos yo creo todo. que por haber sido 4 nomás los que nos metimos, podría ayudarnos en alguna de la con los proyectos. Ya. Gracias. Entonces, o sea, de hecho, si quieren, lo vemos al tiro. Porque Ya, pues, así, como queráis tú, ya, en verdad. ya. Acá nos dicen determina el área de la superficie de la parte del plano a x más 2y más 3z igual a 1, que está dentro del cilindro K. Entonces voy a hacer el cilindro. En verdad sería un cilindro infinito ya, pero por efecto lo voy a hacer infinito. Y bueno, acá hay un plano, que la verdad no tengo idea cómo va el plano, pero lo importante es saber cómo que el plano va así. Entonces voy a tener un área aquí. Esperen, voy a mover. Entonces voy a tener un área así. Ya, entonces a mí me están pidiendo calcular el área de esa superficie, es decir, de la intersección entre ambos. Ahora, eso es importante porque el tema es que cuando uno tiene planos, especialmente si están con cilindros, lo más probable es que ustedes van a utilizar una parametrización cartesiana. Es decir, vamos a tener que despejar, ¿ya? Así que, ya. Lo primero es que el plano es x más 2y, pues, ya, x más 2y más 3z igual a 1. Ok. Entonces ya, si despejamos z me va a quedar 1 menos x menos 2y, todo esto partido en 3 y esto es igual a z. Entonces, es decir, la parametrización que yo estoy buscando, o la que me conviene, mejor dicho,
es hacer una de x, y. Entonces voy a tener, pero esto al final estoy utilizando tres componentes, tres componentes. Entonces me va a quedar algo que está dependiendo de x, así que x va directamente, me va a quedar y también, pero ahora z está dependiendo de x y de y. Entonces puedo escribir z como 1 menos x menos 2y partido en 3. Ya. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente es hacer las derivadas parciales, es decir, vamos a hacer la derivada parcial de la parametrización respecto a x, entonces me va a quedar 1, 0, menos 1 partido en 3, ya que todo el resto son constantes. Y si lo hago respecto a y, me va a quedar 0,1, menos 2 tercios. ¿Ya? Eh, y ahora lo siguiente vendría a ser el producto cruz de Rx por Rx. Bueno, acá le puse la norma, pero primero vamos a hacer el producto cruz. Entonces, el producto cruz se escribe como itongo, cotatongo, catongo, del primer vector de las derivas parciales, que es este. Luego el segundo vector. Y yo acá repito las primeras dos filas para ir multiplicando cruzado. Me queda 1, 0, menos 1 tercio. ¿Ya? Entonces, ya. Primero multiplicamos la primera diagonal, entonces y tongo por 0 por menos 2 tercios, pero estoy multiplicando por 0, entonces me va a dar 0. Me va a quedar 1 por 1 por k tongo, más 0 por j, pero ahí ya tengo el 0, entonces se me va a ir todo. Ahora resto, porque voy a empezar a hacer las diagonales invertidas. Entonces me va a quedar j tongo por menos 1 tercio. Sí, 1 tercio. ¿Ya? Ah, perdón. Es j tongo por menos 2 tercios. Casi. Menos 2 tercios. Y más y tongo. Perdón, menos y tongo por 1 tercio. Menos y tongo por 1 tercio. Que al final es este. Y tongo por 1 por menos 1 tercio. Entonces me va a quedar k tongo más j tongo de 2 tercios más y tongo de 1 tercio. Entonces esto al final lo puedo terminar escribiendo como 1 tercio de 2 tercios de 1. A ver, pero acá creo que me equivoco con... Está ahí. A ver. 0 más 2 tercios son... También lo signo. A ver, esto está bien, esto es casi... Esto me queda 1 tercio, sí. Sí, me hago. Pero justo lo invertí, así que me debería ser también. Ya, entonces si ahora yo les hago la norma, es decir, voy a tener los componentes al cuadrado. Entonces voy a tener raíz de 1 tercio al cuadrado, entonces va a ser 1 partido entre elevado a 2, que es 9, más 4 partido en 9. Entonces esto va a ser 5 raíz de x. Ah, pero me falta el 1, más, ya, 1 al cuadrado, que al final es... Entonces esto lo escribo como 1 partido de 9, más 4 partido de 9, más 9 partido de 9. Entonces me va a quedar eh, raíz de 9 de 14. Y esto me queda como raíz de 14 partido de 9. Ok. Ahora, quiero que noten que al final la integral era esta norma, RI, por esta, al final, como, ¿cómo se llama? Por la integral del área que al final yo estoy analizando. Es decir, yo voy a terminar reescribiendo esta área de acá, que es justo un círculo. Un círculo de, ¿dónde está? Acá está. Que es un círculo de radio raíz de 3. ¿Ya? Ahora, técnicamente,
lo directo o el camino largo sería reescribir o sea, reescribir esta área de acá. ¿Y cómo puedo reescribir esa integral doble? Con polares, ¿ya? Es decir, puedo llegar y utilizar polares aquí. Entonces voy a tener que el teta va a ir entre 0 y 2pi. Y el radio va a ir de 0 a raíz de 3, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en verdad ustedes pueden hacer directamente el valor de la parametrización, porque al final, ¿cuánto vale la parametrización? Es raíz de 14 partido 9 por esta integral de área, ¿ya? Pero se da el caso que esta integral de área es justo el círculo, entonces puedo calcular directamente el área de un círculo por ser un cilindro básicamente seguro. Entonces vaya a quedar 14 partido 9 por el área de un círculo. Entonces sería, ¿cómo se llama? Pi por raíz, o sea, por el radio al cuadrado. El radio es raíz de 3. Entonces esto va a ser raíz de 3 al cuadrado. Vaya. Entonces me va a quedar como raíz de 14. Sí. Y sería, oye, aquí falta. ¿Se entendió? ¿Aló? Sí, se entendió. Ya. Acá perdón, aquí me mandan a barrar. Porque aquí le puse la raíz, pero ahí está. Y ahí sí. Es que me había faltado sacar la raíz de 9, que al final. Entonces por eso ahí me quedan. Y estaría. Yo creo que los otros no sé si quieren que se los grabe o quieren que les mande una pausa. Eh, Me dicen ustedes. ¿Aló? Grabar yo creo que es mejor. Ya. Yo creo que se los grabo, pero se los mando, se los subo esta semana y bueno, el enunciado se los mando al tiro. Y no sé si quieren que el que me preguntó, que no me acuerdo el nombre, que le mande lo de las dudas, como lo que escribí. Se fue, parece. Ah, ya. Claudia, Eh, yo si tienes tiempo te puedo hacer una mini pregunta sobre el proyecto. sí, dime. Ya, vamos a continuar haciendo los ejercicios. Sé que esto está como bien cortado, pero aquí estaba el siguiente, que dice, encuentra una representación paramétrica de la superficie que es la parte de la esfera, ya, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4, es decir, tiene radio 2, que se sitúa arriba del cono z igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, haciendo una representación bien rústica, em, sería algo más o menos así. Ya, tenemos la parte positiva de un cono, que está así. Y acá justo arriba del cono hay una esfera de radio 2. Radio 2. ¿Ya? Em, entonces tenemos que hallar la representación paramétrica. Em, a ver, en este caso, cuando, miren, cuando uno tiene una esfera y hay un cono, lo más conveniente en esta figura es siempre expresarlo en coordenadas esféricas. Coordenadas esféricas. A ver, se podría. Y en verdad, por ejemplo, si uno tuviese un cono solo o un paraboloide, sería más conveniente hacerlo con cilíndricas. Pero en este caso, como justo hay una esfera, siempre que hay una esfera o una semiesfera, es mejor usar coordenadas esféricas. Em,
Esto quiere decir que nosotros nos vamos a enfocar específicamente en phi y en teta, ¿ya? Es decir, nuestra parametrización va a quedar dependiendo de phi y de teta. Y cuando uno realiza la parametrización, uno se enfoca como en la esfera, como estamos usando esférica, nos vamos a enfocar en parametrizar la esfera y al aplicar la restricción con respecto al cono, se nos van a restringir teta y phi, aunque en este caso va a ser primordialmente phi, ya que teta, bueno, está recorriendo o sea, está recorriendo de 0 a 2π en 360, entonces solamente se nos va a restringir phi. Ya, entonces si estamos utilizando esféricas y tiene radio 2, la parametrización estaría dada por 2 seno de phi, coseno de phi, coma 2 seno de phi, coseno, ay, perdón, seno de teta y 2 coseno de phi. Ya. Em, y bueno, si nosotros viéramos la esfera simple, primero diríamos que esto está parametrizado desde pi, estaría yendo de 0 a pi, y teta de 0 a 2π, ay, a 2π. Pero la gracia es que ese te va a restringir después con el, bueno, sí, con el cono. Ya. Lo siguiente. em, Voy a escribir x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 4, que es la esfera, y el cono es z igual a y. Z igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado. Ya. Entonces, cuando uno quiere hallar la restricción, básicamente lo que uno hace es reemplazar una de estas en la otra y así ir viendo cómo queda z. De esta manera después nosotros podemos compararlo con la tercera componente que tengamos acá y vamos a poder despejar phi. Entonces, ya. Bueno, si nos trabajamos esto un poquito, nos va a quedar que z cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Solamente lo elevé al cuadrado. Aquí. ¿Ya? Y por otro lado, este x cuadrado más y cuadrado también lo tengo en la parte de acá. ¿Ya? Entonces voy a tener que z cuadrado más z cuadrado es igual a 4. Reemplacé lo naranjo en lo azul. Sí. Entonces me queda que 2 z cuadrado es igual a 4. Entonces me queda que z es igual a raíz de 2. ¿Qué más? Ya. Entonces de esto yo ya sé que z es igual a raíz de 2 y ahora tengo que utilizar esta información de acá para restringir mi phi. Entonces z es la parte de acá, así que va a quedar que raíz de 2 es igual a 2 coseno de phi. Entonces me queda raíz de 2 partido en 2 es igual a coseno de phi. Em, y bueno, esto se va a cumplir para phi igual a pi cuartos. Em, entonces, ahora yo puedo decir que mi parametrización es esta misma de acá. A ver, es esta misma, pero ahí, con phi que va desde 0 hasta pi cuartos y con teta que va desde 0 hasta 2pi. Y ahí estaría. Em, a la siguiente. Mm, Ya, a ver, había hecho previamente. Me parece que
esta la hice y creo que me quedaba la 3, pero me voy a revisar. 2, 1, y la arriba la dejé. 1, 2. Sí, me queda la 3. Ya, entonces. Eh, ya, me dice, encuentra el área de la parte de la esfera x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada es igual a 4z que se encuentra dentro del paraboloide z igual a x cuadrada más y cuadrada. Ya, lo primero es que tenemos una esfera que está desplazada, ¿ya? Entonces esto em, hay que trabajarlo un poquito. Voy a pasar restando el 4z y me va a quedar igualado a 0. Y lo que puedo hacer es sumarle, ¿cómo se llama? Le puedo sumar 4. Sí, sí, le sumo 4. Porque me va a quedar x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 4z más 4 igual a 4. Entonces de aquí ya puedo formar un cuadrado. Me va a quedar aquí x cuadrado más y cuadrado más z menos 2 al cuadrado. Porque acá estaría formando el z cuadrado menos 2 por 2 z más 2 al cuadrado, que me da justo el medio. Y esto sería igual a 4. Es decir, que tengo una esfera, es decir, que tengo esta esfera desplazada en 2 unidades y también eh, estaría dentro de este paraboloide. Ya, tendría el paraboloide así. Ya. Y además, si la ruta, o sea, acá se mueve al contrario, así que estaría como por aquí. Sí, más o menos así. Em, y bueno, acá de nuevo tenemos una esfera, ¿ya? Entonces, lo más conveniente que uno puede hacer, es decir, si hay una esfera, es parametrizar la esfera y luego restringirlo, igual que en el proceso anterior, y luego restringirla en base a lo que nos dice del parabólico. Eh, ya. Entonces, si nosotros parametrizamos esta esfera, nos va a quedar que va a ser, tenemos que de nuevo parametrizar phi y teta. ¿Ya? Entonces nos va a quedar 2 seno de phi coseno de teta, 2 seno de phi seno de teta. eh, ay, ya hice. Y acá, ya, y acá hay un cambio, porque esta es una esfera que está desplazada básicamente en 2 unidades, así que les vamos a colocar 2 coseno de phi más 2, que básicamente se desplaza como lo contrario a lo que indica la parametrización. Por eso acá es positivo. Eh, y ahí quedaría z. Em, ya. Y esto sería la esfera, es decir, esto sería la esfera normal. Y 0, que phi iría hasta pi, y teta iría hasta 2pi. Ya. Ok, quedó eso. Ahí. Ahora, el tema, exactamente como en el proceso anterior, necesitamos encontrar, básicamente, llegar a alguna igualdad y así poder reemplazar, o sea, reemplazar una a la otra y llegar a alguna igualdad. Precisamente respecto a z, ya que por lo general uno lo hace como fijándose en uno iguala como las dos funciones de las superficies a z, porque z es como la variable más fácil de despejar. Lo voy a anotar. Z es la variable ay, más fácil de despejar.
Ya. Claro, porque acá de hecho tienen que utilizar teta, entonces es más complicado. En cambio, queda simplemente el ángulo dependiendo de phi. Así que, ya. Voy a trabajarlo aquí mismo, aquí al ladito. Y vamos a tener que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 4z. Y que también tengo que z es igual a x cuadrado más y cuadrado. Ya, entonces aquí tengo que trabajar con las originales. Y bueno, voy a reemplazar, esta la voy a llamar 1 y esta la voy a llamar 2. Entonces voy a reemplazar 2 en 1. Ya, entonces me va a quedar z más z cuadrado es igual a 4z. Y así voy a tener que z cuadrado, voy a pasar restando el 4z, entonces me va a quedar menos 4z más z y eso me va a dar menos 3z es igual a 0. Entonces puedo factorizar por z y puedo decir, ya, me va a quedar z aquí y me va a quedar menos 3. Entonces, acá se van a topar cuando z es igual a 0 o cuando z es igual a 3. Y en este caso solamente me serviría cuando z es igual a 3. Eh, ya. Entonces, ahora que obtuve z, estoy pensando en una cosa. Eh, ya, sí. Ahora que obtuve z, voy a reemplazarlo en la tercera componente. Es decir, 2 coseno de phi más 2 es igual a 3. ¿Ya? Entonces me va a quedar que, ya, 3 menos 2 es 1. Y me va a quedar 2 coseno de phi. Y me va a quedar 1 partido en 2 coseno de phi. Entonces, ya, si aplico el coseno a la inversa, voy a obtener el phi. Y esto se cumple cuando phi es igual a pi tercios. Entonces, voy a decir que mi parametrización va a ser esta. Pero con teta restringido de 0 a 2pi y con, ¿cómo se llama? Ay, y con phi restringido de 0 a pi tercio. Y estaría. Y aquí les traje, a ver, les traje una foto en verdad de cómo se vería esto. Eh, Voy a tirar, no sé dónde colocarlo, ya lo voy a poner por aquí. Pero más chiquito. Es que en verdad me quedó como que elevé la esfera muy grande, pero claro, o sea, por ejemplo, si la esfera estaba, al final esto es como es una aproximación del dibujo, pero claro, si la esfera inicialmente estaba centrada acá, entonces al final la estoy moviendo en 2 unidades y me va a quedar como así la esfera. Y con el paraboloide así, ahí como está la foto. Y eso.